Entonces, una pregunta sobre todo esto, estas son las bases. Estas son las bases. ¿Una pregunta? Entonces, muy bien. Quiero que la persona entre en percepción mental. Ya descarté todo el diagnóstico que hacen que esta persona no sea elegible para la percepción mental. Entonces, no tiene esquizofrenia, no tiene depresión, no tiene voluntad. Podemos empezar. ¿Qué le digo a la persona? Cualquier cosa que le acerque a percibir todo lo que se puede percibir ahora mismo, al mismo tiempo, sin expectativa, sin esfuerzo. Entonces, ¿qué le digo? Lo que se me ocurra, que esté de acuerdo con eso. No hay una técnica, porque la percepción unitaria no es una técnica. La percepción unitaria es una manera en la cual funciona la mente. No es una técnica, como es el psicoanálisis, como es el conductismo, no. ¿Qué diferencia hay entre la técnica psicoanalítica, que es un producto del pensamiento, y la percepción unitaria? De que la percepción unitaria no es un producto del pensamiento. Por lo tanto, no es una técnica, es una manera que tiene la mente de funcionar. No es una técnica. Entonces, no es un producto del pensamiento. Escuchar no es un producto del pensamiento. Entonces le digo a la persona, ¿está usted escuchando? Por ejemplo, ¿cómo está por ahí? Como en la otra dijiste que tampoco es una función cerebral, como yo lo tenía entendido. Es. Porque al principio dijiste que no... Es una función mental, o cerebral, si lo llamo así. Porque tiene sus leyes. Ajá, sí, yo quiero, pero al principio sí me confundí. Está claro. Claro, también podemos decir cerebral. El trono del Evangelio, ¿cuál es? El trono del Nuevo Testamento, ¿cuál es? El cerebro. Hay 12 ancianos vestidos de blanco frente al trono. ¿Cuáles son los 12 ancianos? Los 12 para cranear. Y están vestidos de blanco frente al trono. Están hablando de los 12 para cranear. 24 ancianos vestidos de blanco. Son los 12 para cranear. Frente al trono. El trono es el cerebro. Entonces, el cerebro, que es mente, también. Aunque la mente es mucho más que el cerebro. Funciona de esta manera. Y la mente entonces también funciona de esta manera. O sea que la mente no es solamente memoria, también es percepción mental. Y si existe la iluminación y si existe la santificación, no como cosas definidas por el ser humano, sino como hechos, entonces quiere decir que también tiene que haber un funcionamiento cerebral afín con esos hechos. Entonces le ponemos a ese funcionamiento en otro posible funcionamiento cerebral que le llamamos A, el funcionamiento en el ámbito A, donde cabe la iluminación, donde cabe la santificación, etc. Ahora bien, tengo que enseñar a esta persona a entrar en percepción. ¿Por dónde empiezo? ¿Por escuchar? Sí. ¿Por sentir el peso? También. Empiezo por lo que quiero. Porque no es una técnica, es una función. Yo lo que quiero es que esta persona empiece a funcionar de esa manera. No es una técnica. Empiezo por la vista también. Está usted viendo todo el campo visual. Usted se concentra en la cámara, ¿no? Yo me concentro en la cámara. Yo estoy viendo todo el campo visual. Y entonces estoy mirando de la nuca. Es como mirar de la nuca, todo lo que se puede ver. Y al mismo tiempo estoy sintiendo el peso del cuerpo sobre la silla, de los pies del suelo bajo los pies, sentir el peso. Al mismo tiempo, peso, silla, suelo, sonido, el sonido, sin decir automóvil, sin nombrar. Estamos hablando de la persona del ámbito del lenguaje.
el lenguaje del ámbito C. Queremos que esa persona descubra el ámbito B, que está más allá del ámbito C, está más allá de las leyes del ámbito C, sobre todo la repetición. Entonces, en el ámbito B no hay repetición, por eso no existe el aburrimiento. El aburrimiento existe cuando hay mucha repetición. Entonces, en el ámbito C se repite el hambre, la sed, el sueño, el pensamiento, el lenguaje, el yo, con todas sus características, se repite. Pero en el ámbito B no se repite nada. No se repite ningún sonido, no se repite el acto de ver, no se repite lo que se siente como peso. Entonces, estamos sintiendo el peso y escuchando todo el sonido al mismo tiempo. Tiene que ser al mismo tiempo. Peso y sonido. Entonces le pregunto a la paciente, blanca, sobre esto la paciente, ¿se siente usted en calma? Porque esa es la clave para saber si está haciendo lo mismo. ¿Se siente usted en calma? Si te sientes en calma. Que sí que está centrado en el ámbito C. Perdón, en el ámbito B. Entonces, si hay calma, que sí que estamos entrando al ámbito B. Ese es el primer sello de garantía de que estamos entrando en otro ámbito funcional. Del cerebro, de la mente. La mente es más que cerebro, eso ya lo veremos más adelante. Entonces, estamos entrando en el ámbito B. ¿Cómo lo sé? Porque hay calma. Estoy sintiendo todo el peso mientras escucho todo el sonido al mismo tiempo. No hay ninguna expectativa. ¿Por qué? Porque toda expectativa es del pensamiento. ¿Y cuál es una pregunta de un paciente? Generalmente están relacionados con el pensamiento, la expectativa. Bueno, pero ¿y para qué sirve esto? El paciente tiene una expectativa, a veces mágica, muchas veces mágica. Yo quiero saber para qué estamos haciendo esto. Una pregunta muy lógica. Y bueno, estamos haciendo esto porque la mente no conoce parte de su funcionamiento, que es B. Nadie nos ha dicho que se puede funcionar así. Por eso estamos intentando esto. Si la persona tiene suficiente inteligencia, empieza a entender muy bien. Si la persona no tiene mucha inteligencia, o si tiene una personalidad beligerante, lo que sea, te va a seguir haciendo preguntas. Y se contesta de acuerdo a la inteligencia en ese momento. Tú le explicas cuál es la ley y la característica del ámbito C, cuáles son las leyes y las características del ámbito B. En base a eso, tú le explicas por qué es importante la transición de uno al otro. Y bueno, entonces más o menos el primer intento, que podemos hacer durar unos 5 minutos, la primera pregunta a los 5 minutos más o menos. A ver, ¿cómo estás? ¿Calma? Muy bien. Si no hay calma, ¿qué es lo que está fallando? Ahí ustedes tienen el taller completo, lo tienen de la Universidad de Coahuila. Sí, ahorita lo voy a traer. Está el taller completo de la Universidad de Coahuila, y había más o menos unas 48 personas. Entonces yo pregunto, esto fue en la Universidad de Coahuila recientemente, ¿no? Hace unos pocos días. Pregunto, y ustedes tienen el completo el taller ahí, en DVD. Yo pregunto en un momento, ¿cuántos de ustedes están en calma? Se levantaron 46 brazos de 48. 2 no levantaron el brazo. Este señor aquí, el alto, y aquel señor. Entonces, 46 levantaron. 2 no. ¿Cómo estamos desde el punto de vista estadístico? En cuanto a eficacia, ¿no es cierto? No de un método, eficacia de una psicoterapia, muy alta de eficacia. ¿Por qué estos 2 no levantaron nada? Habría que descartar un diagnóstico. Claro. Y bueno, a este señor lo vi el día siguiente en sesión 1 a 1. Le dije, yo quiero saber por qué usted no levantó la mano. Y lo vi el día siguiente. 1 hora y media estuvimos hablando.